Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 6. De ellas, la armonía, que es inmaculada, luminosa y saludable, ata por apego a la felicidad y a la sabiduría, oh tú, sin mancilla. Y mi maestro dice: las entidades vivientes que están condicionadas por la naturaleza material son de diferentes tipos. Unas están felices, otras están muy activas y otras están desvalidas. Todos esos tipos de manifestaciones psicológicas son la causa del estado condicionado en que se encuentran las entidades de la naturaleza. La manera en que ellas reciben diferentes condicionamientos se explica en esta sección del Bhagavad Gita. Las modalidades de la bondad es la primera que se considera. El efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales y tiene una sensación de estar adelantado en el conocimiento material. El representante típico de ello es el Brahmana, que se supone que está situado en el plano de la modalidad de la bondad. Esta sensación de felicidad se debe a la comprensión de que en el plano de la modalidad de la bondad uno está más o menos libre de las reacciones pecaminosas. En efecto, en la literatura védica se dice que las modalidades de la bondad significan mayor conocimiento y una mayor sensación de felicidad. La modalidad de la bondad, ¿no? Está la ignorancia, la pasión y la bondad. La bondad es el estado más alto que se puede lograr en este mundo material y es el estado que logra una persona que practica yoga. Por eso, una persona que practica yoga es vegetariana, porque no necesita los alimentos que producen pasión o que producen estados de ignorancia. Porque para practicar yoga, lo único que se logra con el yoga es poder llegar a ese estado de bondad. Y la alimentación es fundamental. Si una persona come alimentos vegetarianos y libres de muerte y de sufrimiento, entonces puede estar él en ese estado de felicidad. Es por eso que se practica, en la práctica del yoga es necesario el vegetarianismo. No es por otra cosa, es porque una persona que practica yoga no necesita de ningún alimento que te dé pasión, sino que tiene que ser alimentos que te producen bondad para poder lograr la paz. De eso se trata en el yoga, la alimentación. Jai, Hare Krishna, Namaste.